En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora del mercado de criptomonedas, tratando diferentes activos que nos ayudarán a determinar cuándo es el mejor momento de empezar a comprar altcoins. Lo bueno de hacer varios análisis durante la semana, incluso muchas veces durante el día, es que puedo permitirme el lujo de vez en cuando, omitir ciertos activos durante el análisis, ya que los voy a poder tratar en otro momento. Y voy a aprovechar la tesitura esta, en la cual el precio de Bitcoin está relativamente estancado, formando un movimiento poco volátil y poco direccional, para tratar otros activos. Esto no implica, primero, que la información que vamos a dar sea importantísima, todo lo contrario, es tremendamente importante todo lo que vamos a comentar a continuación, y segundo, que lo que esté ocurriendo con Bitcoin no sea interesante, simplemente estoy aferrándome a la baja volatilidad. Sin embargo, ya sea durante el día de mañana, durante esta tarde o durante pasado mañana, tendremos que tratar esta estructura tan importante que está formando Bitcoin para entender qué es lo que puede ocurrir a continuación con el mercado y con esta dirección específica de Bitcoin. Dicho esto, vamos a empezar hablando de Ethereum, y es que, como hablamos el otro día en el vídeo de la semana pasada referente a Ethereum, hicimos un vídeo dedicado a Ethereum, estamos en un punto en el cual el patrón mariposa puede dar paso a siguientes máximos. Ya lo tratamos el otro día, quien quiera pues puede ir a mi Telegram, el oficial, por favor, o puede ir directamente al vídeo de YouTube en el cual hablamos de esto, pero si nos aferramos a dicho patrón, tenemos un primer movimiento de XA, luego tenemos esta estructura hasta esta zona de máximos anteriores, mínimos anteriores, y ahora, según este patrón, según métricas, según datos y según el comportamiento del mismo, podemos esperar un ataque de Ethereum hasta los $6.000. Esto lo hablamos el otro día, la semana pasada, como digo, y todo viene precedido por ese cambio de estructura que hace meses y meses y meses del que veníamos hablando, en el cual pues el patrón de Ethereum previo a este patrón mariposa era prácticamente idéntico a lo que creó el SP500 en el año 1989. Podéis ir a verlo, y después de este mínimo de capitulación previo a tomar liquidez respecto a los máximos anteriores, podíamos esperar un cambio de estructura a través de un impulso, un pullback y una continuación. Es cierto que durante los análisis, en ese momento, ¿de qué hablábamos? Pues bueno, hablábamos de una caída un poco más pronunciada, hablábamos incluso de un doble suelo, es así. La realidad es que no tenemos una bola de cristal, al menos yo no la tengo, y pese a que soy capaz de ver y comparar patrones y comparar el gráfico de Ethereum cuando estaba aquí en junio del 2024 diciendo que nos podíamos ir a los $1.200, y así ocurrió debido a una repetición de patrón. Luego, en el cambio de estructura, pues oye, yo no puedo saber, evidentemente, si el máximo o el mínimo creciente se formará con este movimiento, si se formará con un patrón de ABC, si se formará con un doble suelo, etcétera, etcétera. Realmente la tesitura de mercado y todos los indicadores me llevaban a la dirección de pensar que este movimiento se alargaría un poco más. No ha ocurrido así. Da igual, independientemente de todo esto, ha ocurrido literalmente algo casi idéntico a lo que vivimos en el SP500 en el año 1989. Dicho esto, pese a que hemos visto ese cambio en la parte superficial de Ethereum, pese a que hemos visto ese mínimo creciente claro respecto a esta zona del mínimo anterior, pese a que hemos visto la ruptura de los máximos anteriores, pese a que hemos visto que estamos rompiendo esta diagonal, que podemos atacar los máximos más recientes, la zona de los 6.000 y demás, pese a que estamos viendo en definitiva cambios reales en el gráfico de Ethereum, hay cosas en el trasfondo del mercado que aún no han cambiado. Si por ejemplo pongo el gráfico este de aquí, en el cual comparo las altcoins en general contra Ethereum, literalmente tenemos la capitalización de mercado total 3, que excluye a Bitcoin y a Ethereum, le restamos USDT, de la capitalización total del mercado. Aquí podríamos restar también otras monedas estables como USDC, bueno, da igual, lo dejamos así y lo dividimos entre Ethereum. Vemos que durante gran parte de este mercado alcista, las altcoins se han comportado mejor que Ethereum. No por méritos de las altcoins, sino por deméritos de Ethereum. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos viendo ahora?
para ya ir empezando a tratar la situación, que llevamos mucho tiempo ocurriendo lo contrario. Es algo que no se está dando como podíamos esperar. Al final, fijaros qué es lo que ocurrió en el anterior cambio de estructura, ¿no? En el anterior mercado. Pues ocurrió lo mismo durante parte del ciclo, donde las altcoins se comportaban mejor que Ethereum, pero cuando llegamos literalmente a esta zona de aquí, de los 361.000 millones, lo que podemos ver es que el precio formó un doble techo con una gran caída inicial, una especie de ABC, doble techo, y aquí ya cambió la estructura. E incluso volvió una tercera vez a esta zona de 330 millones, para luego ya iniciar ese cambio de estructura en un nuevo gran mercado alcista. Bueno, en este caso hemos atacado la misma zona y cuando estábamos desacelerando para poder atacar la bull market support band o para poder formar un máximo decreciente o para poder formar un doble techo, como ocurrió aquí, el precio ha seguido cayendo. Con lo cual, la estructura, de momento, no ha tenido esa fase intermedia de pullback. Cuando hemos hablado del gráfico de Ethereum, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que para que Ethereum cambiara la estructura, ¿qué es lo que ha tenido que formar? Un movimiento a contratendencia del movimiento principal. Esto es conocido como pullback. Cualquier tendencia alcista se mueve así. Pues este tipo de movimientos no son movimientos que impliquen un cambio de tendencia, simplemente son pullbacks. Pues esto es algo que aún no hemos vivido en la comparativa entre las altcoins y entre Ethereum. ¿Es algo que tendría que llegar? Sí, pero es algo que de momento nos da pistas sobre lo que podemos esperar, y es que Ethereum se siga comportando mejor que las altcoins. Pero para mí no es esto el único motivo por el cual sería muy fácil, pues nos aferramos a este gráfico y fuera y otra cosa. No, para mí este no es el único motivo por el cual podemos pensar que no es aún buen momento, o yo pienso que aún no es buen momento de comprar altcoins, independientemente de grandes movimientos específicos, ¿eh? Yo estoy hablando de una tendencia duradera. Hay más motivos. Uno de ellos es este de aquí, y es, en vez de comparar este gráfico con Ethereum, compararlo con Bitcoin. En este caso, creo que como aún no hemos llegado a la zona base, a la zona de 4.48, el punto en el cual en otros mercados nos hemos dado la vuelta y hemos iniciado un gran cambio de estructura, creo que por ese motivo aún podemos ver este movimiento de aquí, viendo cómo las altcoins vuelven a pasarlo mal respecto a Bitcoin, dándonos a entender que sigue sin ser momento aún de invertir en altcoins por encima de Bitcoin y mucho menos por encima de Ethereum. El punto es que ahora estamos viendo un movimiento opuesto. Sí, perfecto, es así, estamos viendo cómo las altcoins están superando claramente a Bitcoin durante estas últimas semanas. Pero esto es algo que ya sabíamos, venimos hablando de esto desde hace meses. Sabíamos que en el mes de julio precisamente podíamos ver este movimiento. Lo estamos viendo ahora, lo vimos durante el año 2024, lo vimos durante el año 2023, lo vimos durante el año 2022, aquí lo tenemos, pero al revés, dentro de una estructura distinta, lo vimos durante el año 2021, pero al revés, y así podríamos seguir más atrás. ¿Por qué? Pues porque se forma de este modo y es algo que si se ha formado en 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, ¿por qué no se iba a formar en 2025? El punto es que esto es muy curioso porque este tipo de movimientos conducen a una estructura muy específica y es a inicios de tendencia alcista fake en altcoins contra Bitcoin. Y esto lo hemos visto arrastrado al noviembre del año pasado y lo hemos visto arrastrado al noviembre del año 2023. ¿Casualidad? No, causalidad. ¿Por qué? Pues porque estos movimientos de los que estoy hablando, que ocurren en los meses de julio, fijaros que se extienden hasta finales de agosto. 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 Es decir, ¿qué podemos esperar? Que este movimiento en el cual las altcoins superan a Bitcoin se extienda hasta finales de agosto y que luego, ¿qué es lo que pueda ocurrir? Pues a partir de la última semana de agosto, más o menos a partir de esta zona de aquí,
podamos ver un nuevo movimiento a la baja. Dentro de este movimiento a la baja veremos, o veré, porque esto simplemente lo comparto con vosotros por amor al arte, pero no es un examen en el cual me estáis evaluando, ni mucho menos, o así me lo tomo yo, pero veré si me equivoco o no me equivoco. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el cual se forme ese pullback, en el cual Bitcoin vuelva a superar a las altcoins comportándose mejor y por regla de 3 enviando este gráfico para abajo, veremos si es un movimiento bajista para seguir cayendo o si simplemente es un movimiento bajista para formar un cambio de estructura, dando paso a algo que ya se está iniciando ahora. Sea lo que sea, yo, insisto, no me voy a arriesgar a meter mi dinero en altcoins, primero porque Ethereum se está comportando mejor que ellas y segundo porque prefiero apostar por lo que ha estado funcionando durante todos estos últimos años y entender que lo más probable es que esto venga para aquí abajo y que con lo cual o voy a tener una oportunidad igual o voy a tener una oportunidad mejor mientras ahora invierto en otros activos que son más rentables, o si me equivoco, lo peor que puede pasar que es, pues oye, que en vez de haber comprado las altcoins aquí, justo antes de lo que ya sabíamos que iba a ocurrir, que es este movimiento en julio, pues mira, comprarlas un poquito más arriba, en el mínimo creciente, pues ya está, es lo que hay. Lo que está claro es que ahora ya podemos ser, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de miedo, alcistas en el gráfico de Ethereum contra Bitcoin. De nuevo, lo mismo que con Ethereum normal. Con Ethereum normal sabíamos qué es lo que podía ocurrir. Obvio, la forma exacta no la podemos entender, no la podemos saber. Al menos yo aún no he llegado a ese nivel. Quien haya llegado a ese nivel de análisis o de predicción, oye, felicidades. ¿El punto cuál es? El punto es que sabíamos y llevamos meses, no semanas o días, meses, incluso años, porque venimos hablando de este movimiento bajista desde que se formó el cambio de estructura, diciendo que cualquier pullback en Ethereum Bitcoin era un movimiento para seguir cayendo, hasta que llegamos a esta zona de aquí. No porque a mí me apetezca, sino porque es literalmente el mismo patrón que estoy utilizando para explicar dónde creo que van a llegar las altcoins contra Bitcoin. Pues ese es el mismo patrón que aplicamos en Ethereum contra Bitcoin y que aplicaríamos en todo, porque esto se trata de ser imparcial. Pues desde aquí venimos comentando que es buen momento para empezar a invertir en Ethereum antes que en Bitcoin, por la devaluación de Ethereum contra Bitcoin. Pensando que el cambio de estructura, pues sí, podía alargarse más, que podía venir a formar una caída mayor o que podía venir incluso a por el doble suelo sin ningún tipo de problema, o a por una toma de liquidez por debajo de estos mínimos anteriores antes de formar el cambio. Pues finalmente lo que ha ocurrido es un pullback rápido y una ruptura. Vale, pues ya está. Entendemos la esencia, entendemos el por qué, el cuándo y el cómo, pero no podemos especificar tanto. Y ahora, claramente, podemos ser alcistas en Ethereum contra Bitcoin, entendiendo que a partir de las próximas semanas y próximos meses, independientemente de que haya periodos al revés, como lo subo aquí, como lo subo aquí, como lo subo aquí, la estructura de Ethereum contra Bitcoin va a tender a subir. Simplemente porque ya se ha formado ese cambio de estructura. Lo que no podemos asumir es que hay que ser alcista en las altcoins contra Bitcoin. En Ethereum contra Bitcoin, sí. En las altcoins contra Bitcoin, no. Ya lo hemos comentado. De momento, podríamos decir, oye, la dominancia está cayendo mucho, esto es un cambio de tendencia, esto es no sé qué. Insisto, ya lo sabíamos. Sabíamos que la dominancia podía entrar en una estructura así. En ningún momento me hubiera imaginado que iba a ser algo tan agresivo y que en una única semana la dominancia de Bitcoin caería un 5,80%. Pero es que ya hemos tenido estructuras similares en otros momentos, no solo por la estructura como tal, formando grandes caídas donde desde zonas de máximos hasta mínimos, pues fijaros, la dominancia, caída del casi 7%, la dominancia, caída del 8,42%, la dominancia desde máximos, caída del 11,77%, la dominancia desde máximos, caída del 6,51% y desde máximos hasta donde estamos ahora, 7,93%. No es una caída que destaque. Así, a bote pronto, veo una
y 2 caídas mayores de lo que estamos viendo ahora. No solo por esto, sino porque además sabíamos que en los momentos en los cuales la dominancia rompe por encima del máximo del ciclo anterior, el precio entra en una estructura correctiva y estamos literalmente en esa estructura. Podíamos entender, podíamos esperar que esto ocurriera. De nuevo, la magnitud no, pero es que yo no me meto en la magnitud, yo simplemente te indico lo que puede ocurrir en base a la repetición de patrones técnicos, métricos y estadísticos que ha ocurrido en ese mismo activo, en ese mismo sector o en el mundo en general. Sin embargo, ¿qué ocurre si sumamos la dominancia de Bitcoin con la dominancia de Ethereum? Podemos ver, si quito esto de aquí, que estamos en el mismo punto en el cual estábamos aquí, exactamente aquí, en el año 2020, a finales del año 2020. ¿Por qué? Porque habíamos estado subiendo, hemos entrado en una estructura correctiva, tal, nos hemos vuelto a levantar y en la zona de máximos anteriores estamos haciendo un pullback hasta la Bull Market Support Band. Aquí lo mismo, estábamos subiendo, hemos entrado en caídas, y en la zona de máximos anteriores estamos haciendo un pullback hasta la Bull Market Support Band. Esto es sumando la dominancia de Bitcoin y sumando la dominancia de Ethereum, que ahora mismo es del 72,89%. Fijaros que la caída de la dominancia de Bitcoin con Ethereum ha sido del 2,29%. ¿Por qué? Pues porque aquí hay que restar la caída de la dominancia de Bitcoin y hay que sumar la subida de la dominancia de Ethereum. El punto es que, por H o por B, podemos estar en este mismo momento que en el año 2021. Perdón, que a finales del año 2020, previo a un gran movimiento impulsivo alcista. Es más, si ponemos el gráfico mensual de esta dominancia, nos damos cuenta de que estamos en una etapa relativamente inicial. Más que inicial, intermedia, diría yo. Y que si nos focalizamos en zonas de máximos anteriores, lo que es, y siendo generoso con la amplitud de esta zona de máximos anteriores, sin ningún tipo de problema podemos ver cómo esta dominancia, desde los puntos en los cuales nos encontramos ahora hasta la zona de máximos, sube un 8 o 10%. Y esto es así. Con lo cual, si esta dominancia sube un 8 o 10%, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Que sea mejor idea ahora a corto o medio plazo? Y cuando digo corto o medio plazo me refiero a los próximos 3-4 meses invertir en altcoins o mejor invertir en Ethereum / Bitcoin. Pues en mi opinión, ahora mismo mejor Ethereum, claramente. Habrá un punto en el cual veremos si vuelve a ser más atractivo Bitcoin que altcoins, que es cuando veamos ese pullback después de julio, después de agosto. Y ahí decidiremos si, oye, pues pasamos de Bitcoin directamente y saltamos a las altcoins. Puede ser una opción, eso ya lo veremos. Pero lo que está claro es que ahora mismo, antes que altcoins, para la seguridad y para, más que la tranquilidad, para hacer algo serio y sólido, es mejor Ethereum. No es tan especulativo y es mucho menos arriesgado. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés, concursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.